Hola querida familia. Qué alegría saber ahí el Señor está orando. Yo sé que está orando y el Espíritu Santo siempre está trabajando. De hecho, el texto bíblico manifiesta que mi Padre trabaja y que Jesús trabaja. Y todos los que tienen el Espíritu Santo, todos, por consecuencia, los que el Espíritu Santo vive en ellos, están obrando de forma especial. Y quiero bendecirlos, pero también espero que el día de hoy empiecen a comentar fuego y corazón, que eso tipifica, o por lo menos hemos ejemplificado de esta forma, la expectativa del Espíritu Santo usando a quien esté por delante por medio de esta palabra. Así que le invito a que comenten fuego, corazón, gloria a Dios por cada hermano que está generando expectativa, tiempo de fe. En los tiempos de fe, la palabra de Dios penetra. En los tiempos de fe, lo milagroso del Espíritu y del poder del reino de Dios se manifiesta. Y yo necesito el día de hoy gente de fe. ¿Cuánta gente de fe hay en este lugar? Wow, y el Espíritu Santo está obrando en medio de los hogares porque el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, está en todos lados, todo lo siente en el nombre del Señor y conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad, incluso conoce nuestros pensamientos más profundos. Y me encanta saber que a este Señor todopoderoso adoramos y bendecimos el día de hoy. Wow. Amén. El reino de Dios. He venido hablando diferentes perspectivas del reino de Dios. Y es interesante, hablé de los hijos y los niños y el reino. Hablé el misterio del reino. Hablé el tesoro del reino. Y hoy quiero hablar específicamente de esta oración, de este concepto, el reino de Dios o el reino de los cielos o el reino de mi Padre en el nombre del Señor. Y los que toman apunte pueden empezar ya desde una vez. Gloria a Cristo, porque el lápiz más pequeño es mejor que la mente más grande del mundo. Y número 1 es el reino en la historia humana. El reino en la historia humana. Qué poderoso es entender que el reino de Dios se ha manifestado de forma clara, de forma firme en medio de nosotros, la humanidad. Gente imperfecta, el Dios elevado y supremo vino a nosotros en la inferioridad como ser humano y se manifestó con poder, con gracia, con amor, con virtud, con esa generosidad, con esa misericordia a nosotros los necesitados. Y esto es glorioso, porque el reino de Dios ciertamente está y se manifestó en la historia humana. Yo quiero hablar que ciertamente en Cristo se ejemplificó el reino del Señor. Dijo, Jesús, ha llegado el reino de Dios está entre nosotros. Y Él se manifestaba con señales, con milagros, con liberaciones, echando fuera a los demonios. Eso testificaba que el reino de Dios estaba presente. Así que gloria a Dios cuando vemos a una persona libre de algún demonio o libre de esclavitud o de opresión, porque la palabra del Señor tiene poder. ¿Cuántos saben eso? Y quiero dejar de manifiesto el día de hoy que el reino de los cielos no se trata, o el reino de Dios, no se trata de un estado territorial, como un reino político, un reino autoritario. No tiene que ver con eso, con geografías concretas de que el reino de Dios está en este sector y por así decirlo. El reino de Dios no solamente ocupa un espacio físico, qué interesante eso. Porque si ocupara un espacio físico plenamente como la gobernación de Chile, como la gobernación de Bolivia, o ese tipo de reino, ese tipo de gobierno, ciertamente necesitaría un humano gobernar. Necesitaría administración de alguna forma meramente humana. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y el reino de Dios entonces, cuando se manifiesta el vocablo el reino de Dios, en griego basileia, el reino de Dios tiene que ver con poder, con autoridad, más que solo un espacio físico, aunque el reino de Dios está reinando en nuestro cuerpo, espacio físico, el Espíritu Santo está entre nosotros, en nosotros y sobre nosotros. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, el reino de Dios está, es decir, que el reino de Dios es soberano y tiene autoridad sobre todo. El reino de Dios es
a poder. El reino de Dios es tanto poder que los demonios huyen. El reino de Dios es tanto poder que la gente recibe sanidad y de sanidad de forma integral. El reino de Dios, por consecuencia, vence incluso a la muerte. Cristo resucitó. El reino de Dios significa que hay un poder mayor, un poder absoluto, un poder eterno. Este es el reino de Dios, el reino de los cielos, un reino más elevado que sobrepasa, que no se compara con los reinos terrenales, circunstanciales, con los reinos pasajeros, sino que el reino que hemos recibido, los hijos del reino, es un reino eterno y que permanece para siempre. ¡Wow! Alguien sí debe gritar aleluya en su casa, porque el reino de Dios tiene que ver con autoridad. El reino de Dios, por tanto, es una declaración confiada de que Él es el único, absoluto Señor del cosmos y de todo lo creado en el nombre del Señor. Y tiene poder no solo sobre los hijos, sino que el reino de Dios tiene poder sobre toda la humanidad. ¡Wow! Esto sí que es poderoso en el nombre de Cristo. El reino de Dios es reconocer el control del soberano Señor. El reino de Dios es decir, hey, a pesar de mis circunstancias presentes, hay un Dios soberano que tiene planes de bien y lo mejor está por venir. El reino de Dios en la historia humana se manifestó de forma clara con gran misericordia. Dios es el supremo del cosmos. Dios es el supremo ser de la naturaleza, de la fauna y de la historia y de toda la humanidad. ¡Wow! Para poner de manifiesto su poder y autoridad, para revelar su gloria y su majestad, de forma tal de mostrar su amor y su misericordia a todos los seres humanos en el nombre del Señor. De acuerdo a la narración bíblica, Dios manifiesta que el reino de Dios no es ostentar poder político o algún autoritarismo o algún poder déspota. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios reina el amor y reina la misericordia. El reino de Dios manifiesta transformación integral, física, emocional, espiritual dentro de nosotros los individuos, pero también una transformación general en alguna comunidad, como por ejemplo en Sublime Gracia, la comunidad y familia de Sublime Gracia. La gente está siendo transformada. Alguien diga amén, para testificar de los que nos están viendo, porque el reino de Dios transforma a las personas. Cuanto han sido transformados por el poder del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Me encanta esto. Porque, en efecto, el propósito fundamental del reino de Dios es la restauración integral del ser humano. De forma tal de renovar nuestras esperanzas en medio de un mundo que no nos da esperanza. El reino de Dios nos hace tener una perspectiva de fe, una perspectiva gloriosa, una visión de futuro diferente que a veces la gente no lo puede ver. Pero los hijos del reino sabemos que nuestro Señor es un rey soberano y está sobre la historia y ha afectado la historia. Ustedes saben que Cristo ha marcado la historia. De hecho, hay un antes y un después de la historia de Cristo. Es decir que la historia no quedó igual cuando llegó Cristo. Cuando llegó Cristo, a las 12 del día relativamente hubo una oscuridad tremenda. Incluso algunos que estaban en sus tumbas resucitaron. El poder de Dios y el reino de Dios es totalmente diferente a lo que se había hablado. El reino de Dios es totalmente diferente a las religiones contemporáneas que algunos profesan. El reino de Dios es una relación continua con este Señor, con el Espíritu Santo que está entre nosotros y nos habla de forma íntima, de forma amorosa. El reino de Dios es lo máximo que el ser humano puede expresar o que puede recibir. El reino de Dios es Cristo manifestado en medio de nosotros. El reino de Dios es la manifestación plena y segura del Señor divino en la historia humana. Y me encanta porque se asocia con la autoridad divina, con el poder, con el reinado del poder de Cristo. Algunos conceptos del reino de Dios aluden a un reino inmediato, otros conceptos del reino de Dios aluden a un futuro, a un reino escatológico posterior. Y es muy interesante. Otros conceptos del reino de Dios hablan de que la gente debe entrar a esta esfera o la gente debe entrar a esta realidad de lo que significa estar en el reino de Dios. Y me encanta porque la Biblia habla de esto, de que
La gente debe entrar al reino, es decir, que debería recibir y aceptar las palabras de Cristo, tener a Cristo en su corazón. De esa forma, las puertas del reino de Dios están abiertas por medio de Cristo. Y la gente debe entrar. Habla de una esfera de realidad que la gente necesita entrar a este paraíso, a este lugar paradisiaco que es la presencia y el reino del Señor absoluto. Gracias, Jesús, por esto. Sí, y se revela de forma clara en la vida y en las actividades históricas de Jesús. El reino de Dios en la historia humana dejó de forma clara que el reino de Dios se ha acercado por medio de Cristo. No dejó dudas. Dejó claro que el reino de Dios se estaba acercando a través de la vida de Cristo. Si alguien tiene duda, es probablemente que carezca del conocimiento de la historia. Pero los que empiezan a hablar o los que empiezan a estudiar la historia se dan cuenta de que Cristo ha marcado la historia, de que la literatura histórica, de los libros históricos, no solamente estoy hablando los libros canónicos, los libros de la Biblia, sino los libros extra bíblicos, dejan de manifiesto de la vida de Cristo, en el nombre del Señor, y de todos los milagros, y de su resurrección, de su vida, de su resurrección, de su ascensión al cielo, y me encanta saber que Dios sigue estando ahí, intercediendo por nosotros, pero no de forma lejana, sino de forma cercana, interviniendo constantemente en la historia por medio del Espíritu. Ahora, en el nombre del Señor, ¿cuánta gente tiene el Espíritu? Y puede manifestar el reino a los que no lo tienen, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¡Wow! Y va a culminar todo esto con la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, el reino de Dios no es una utopía, no es un humo, no es alguna ideología. El reino de Dios es real y se manifestó. Y ahora estamos en el siglo que ha de venir, en el siglo diferente, donde ya las potestades, habla de los poderes demoníacos, han sido avergonzados públicamente cuando Cristo fue crucificado. El reino de Dios deja de manifiesto que ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno o las puertas de la muerte no prevalecen contra Cristo, contra su iglesia, porque esto tiene que ver con el reino. La iglesia no es el reino, pero la iglesia es parte del reino. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien está entendiendo esto poderoso que significa el reino de Dios? El reino de Dios se manifestó en la historia humana por medio de Cristo y se sigue manifestando por medio del Espíritu Santo en los hijos de Cristo, en los hijos de Dios, en los hijos del reino. De hecho, me encanta porque estaba leyendo Lucas y vi cómo Cristo envió a los 12 discípulos y luego, posteriormente, envió a los 70 y les dijo, vayan y prediquen y digan, el reino de Dios está cerca. Esto es glorioso, porque ellos vieron lo glorioso, vieron los milagros, vieron las señales y nosotros hemos visto, podemos testificar de las señales y los prodigios que siguen a los hijos del reino en el nombre del Señor. El cristianismo es la historia. Nadie puede negar la historia del cristianismo. De hecho, yo anoté acá que incluso la educación aquí en Chile llegó por causa del cristianismo, los que no lo sabían. Los que no lo sabían, llegó la educación aquí en Chile por causa del Evangelio de Cristo. Porque Cristo siempre va a buscar el conocimiento sano. Cristo siempre va a llevar a la gente a conocer la verdad. Y me encanta saber que la educación aquí en Chile llegó por medio de también gente cristiana. Esto es muy poderoso, porque sigue marcando la historia. Porque la historia fue marcada y seguirá siendo marcada porque Dios no está lejano. Dios está interviniendo de forma continua por medio de sus hijos. Es decir, que el reino de Dios está en la historia humana. Se manifestó. Y no se manifestó para alejarse, sino que va a venir a poner el sello final en su segunda venida. ¡Wow! Amén. Número 2, los que toman apunte. El reino es familia. ¿Cuántos saben eso los que son de casa? Que el reino es familia. El reino es familia. Y nuestro apellido está en Cristo. Nuestro apellido, nuestra herencia está en Él. Y nuestra herencia es de todos porque somos familia. ¿Alguien está entendiendo esto? El reino es familia. De hecho, Cristo dijo, esta es mi familia, la que hace la voluntad de mi Padre. ¡Wow! ¿Cuánta gente está haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuánta gente está haciendo la voluntad del Padre? Y me encanta saber que en el reino de Dios, como es familia, por tanto, no es dirigido por un monarca o por un rey humano, sino es guiado y administrado por un Padre celestial. Y cuando yo entiendo y recibo la paternidad del Dios creador,
entonces yo entiendo que el reino es familia, que el reino se trata de amor en familia, de fraternidad, de comunidad, de eclesía, de llamados a ser parte de la familia de Cristo Jesús. Por tanto, esto no tiene que ver con una administración colectiva, política, privada. Ojo con esto. Sino esto tiene que ver con la familia del reino de Dios, con la familia del Padre Todopoderoso, lleno de autoridad. De hecho, así oramos, así profesamos nuestra oración. Padre nuestro, que estás en el cielo. Wow, ¿cuántos saben esa oración modelo? ¿Qué es una oración modelo? No que se vuelva repetitiva como algunos supuestos creyentes, ¿cierto? Sino tiene que ver con algo de modelo donde nosotros nos entregamos de forma clara en esa oración. El reino es familia y por eso nosotros le decimos a nuestros hermanos. Por eso le decimos a la gente, hola mi hermano, ¿cómo estás? Porque tenemos a un mismo Padre y Señor de todos, un mismo Espíritu. Un solo bautismo, un solo Espíritu, un Cristo que murió por todos y por cada uno de nosotros, por nuestras faltas, por nuestros errores, para darnos una nueva vida en el nombre de Jesús. Me encanta, porque esto no es solo una familia. El reino de Dios tiene que ver, y el reino es familia, porque esto es la gran familia del Señor. Porque la Biblia dice que toda lengua, toda nación llegará y reconocerá el señorío de Cristo. ¿Alguien sabe eso? La colectividad ahora es un apoyo mutuo. El reino de Dios es fraternidad, solidaridad. El reino de Dios es una afirmación interpersonal, donde yo escucho las palabras de mi hermano, donde mis hermanos escuchan mis palabras, las cuales no son mías. Si nosotros hablamos palabras que deben ser las palabras de Cristo, con salmos, con himnos, con cánticos de renuevos, en el nombre del Señor. Wow, me encanta esto. Más que un reino humano para Jesús, esto quiero dejar de manifiesto, el reino de Dios es la afirmación cierta que el Padre es amoroso e íntimo y está en control de todo. Está en control del cosmos, de la naturaleza, de la historia y de todos los pueblos y las naciones. Es decir, que a pesar de la crisis, el Señor ha vencido y el Señor vencerá, porque el reino de Dios no tiene límites. Alguien puede escribir ahí, el reino de Dios no tiene límites y cualquier persona puede recibir este reino de Dios, pero no cualquier persona recibe el reino del Señor. El reino de Dios se manifiesta, por tanto, en un entorno familiar. Ojo con esto. La justicia, por consecuencia, es un valor indispensable. Alguien diga amén. Porque el reino de Dios tiene que ver con justicia. Es un valor indispensable. De hecho, no hay reino sin justicia. Y añade en el Sermón del Monte, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado o será saciada en el nombre del Señor. Porque el reino de Dios no se concibe sin justicia. ¿Entienden con esto? Porque el reino de Dios se manifiesta la virtud del valor indispensable de la justicia. En el reino de Dios, como es un entorno familiar, en el reino de Dios el perdón es una actitud impostergable. Es que después lo perdono. Ojo con eso. Porque el reino de Dios, el perdón se manifiesta. El perdón nace, el perdón se entrega, el perdón se recibe. Esto se manifiesta en un entorno familiar porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Abba Padre. Y ocupa un vocablo arameo, Abba, que es interesante porque habla de íntimo, de un papito, de un cercano. Wow, el que ha tenido malas experiencias con sus padres terrenales, con Cristo Jesús, con el Abba Padre, tendrá una experiencia extraordinaria en el nombre del Señor. Y me encanta, porque la Biblia dice esto: Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Tiene que ver un feedback del perdón. De hecho, más adelante, en el versículo 15 dice, pero si nosotros no perdonamos las ofensas de los otros, entonces nuestro Padre Celestial, reino del Padre, no perdonará nuestras ofensas. De hecho, el Padre nos está enseñando a que entre nosotros los hermanos, a que entre nosotros la familia, el reino en familia, el reino es familia, nos aprendamos a perdonar y nos ejercitemos en el perdón. En efecto, en el entorno familiar del reino del Señor amplio, la misericordia es un valor, es un principio impostergable en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Y me encanta porque sigo hablando un poco de esto, lo que dice el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, los que toman apunte dice eso.
Dice, Dios bendice a los misericordiosos, o en otras palabras, a los compasivos, porque serán tratados con misericordia y con compasión. ¡Wow! Y de hecho, Cristo le dice a sus oyentes, y le dice, quiero que entiendan algo. Yo he venido a buscar a pecadores, quiero que entiendan algo. Si supieran el deseo de misericordia que tengo, no estoy buscando cosas, quiero que emane la misericordia, porque mi misericordia ha triunfado sobre el juicio que ustedes merecían. Cristo deja de manifiesto que el reino familiar, en este entorno familiar, donde Él es nuestro Padre, el reino del Padre, se manifiesta el principio de la misericordia en el nombre del Señor. Dios es rico en misericordia. ¿Cuántos saben eso? Santiago 2:3 te dice, no habrá compasión o misericordia para los que no hayan tenido compasión con otros. ¡Wow! Dios tendrá misericordia también con los hijos del reino que son gente misericordiosa. Es decir, que si yo veo a un supuesto creyente que no tiene misericordia, déjeme cuestionarlo, porque la misericordia nos identifica también como hijos del reino del Señor. Gracias, papá. Dios será misericordioso con ustedes, porque ustedes son misericordiosos. ¿Y sabes por qué ustedes son misericordiosos? Porque ustedes tienen a Dios como Padre en un entorno familiar donde el Espíritu Santo es quien los guía, porque estos son los hijos del reino, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Abba Padre, papito amado, Señor íntimo. ¡Wow! Saben que Dios habla, y Dios habla de forma clara en la intimidad. No sé, yo creo que aquí hay muchos hijos del reino que hablan con Cristo, con papá, en su intimidad, y Dios nos habla, nos renueva, nos consuela. Nosotros nos quebrantamos en lloro, en alegría, a veces hablando en lengua, en glosolalia, a veces disfrutamos con una risa así hermosa, pero el Espíritu Santo y Dios, el Padre, en este entorno familiar del reino, es íntimo, amoroso. Me encanta. Padre que estás en el cielo, tu nombre sea santificado. ¡Wow! Esta es mi familia. Ustedes son mi familia, dijo Cristo, porque ustedes han recibido a Dios como Padre. Es decir, que ustedes han recibido la voluntad de mi papá en el nombre del Señor. Y número 3, wow, para finalizar, esto me encanta, porque el reino de Dios es presente y también futuro. Alguien dígame, yo estoy contento con esto, porque el reino de Cristo permanece para siempre. El reino de Cristo no se compara a políticos de turnos, a una política de turno. El reino de Dios permanece y su reino es bondadoso. Siempre, justo, siempre, bueno, siempre. Ustedes pueden poner siempre, yo puedo ir diciendo justo, siempre, bueno, siempre. Puede repetirlo en su casa, amoroso, siempre, misericordioso, siempre. Wow, encantador siempre. El reino de Dios es siempre y para siempre. Por eso el texto bíblico dice que a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Aleluya, alabado. Alguien dígame. El reino de Dios continúa y esto me encanta. De hecho, el reino de Dios es la fuerza que nos guía a nosotros como hijos, ojo, para seguir el modelo de Jesús. El reino de Dios es la fuerza que nos guía a nosotros como hijos para seguir el modelo de Jesús. De hecho, esta es la predestinación correcta para que no se vayan a embobar con algunas filosofías que por ahí andan. ¿Se entiende eso? Fuimos destinados para ser como Jesús. ¡Wow! Esta es la fuerza que el Señor nos da para ser como Cristo. Todos los que tienen a Dios como Padre, a Dios le da el poder, la autoridad para que seamos como Jesús en el nombre del Señor. Y en efecto, para que seamos como Jesús, el reino de Dios se manifiesta, el reino de Dios continúa liberando, ayudando a las personas necesitadas, liberando a la gente cautiva. ¡Wow! Alguien diga amén. Restaurando a las personas destruidas, a los hombres y mujeres destruidas. El reino de Dios los restaura. El reino de Dios ayuda. El reino de Dios libera a la gente cautiva. El reino de Dios levanta a los hombres y a las mujeres caídas. ¿Cuántos saben eso? Que el reino de Dios dignifica a los hombres y a las mujeres. Porque somos todos creados a imago Dei, a imagen del Señor. ¡Wow! El reino de Dios, esto me encanta, siguiendo el modelo de Cristo, lleva de manifiesto la esperanza.
manifiesta la esperanza y da voz a las personas donde la vida le ha quitado la esperanza y le ha quitado su voz. La gente no tiene voz, pero Cristo habla por los necesitados. Cristo habla por los que están sufriendo injusticia. Cristo ayuda a los que todavía no nacen. ¡Wow! Alguien diga amén. Por eso hay una voz. Hay una voz detrás que es del reino de Dios ayudando a los que no tienen voz, a los que les ha sido robado el futuro. En Cristo Jesús renovamos el futuro porque el reino de Dios continúa. Amén. El reino de Dios, por tanto, es de importancia universal. Alguien diga amén. Prometido por los antiguos profetas de Israel. El reino de Dios fue prometido. Y ustedes pueden leer Isaías, Jeremías, Génesis, el primer libro de la Biblia. Aunque Éxodo, los eruditos dicen que fue el primer escrito. Pero está bien escrito, puesto Génesis al principio, porque habla Génesis, el principio Génesis. Entonces, prometido por los antiguos profetas de Israel, ojo con esto, proclamado por Juan el Bautista, el reino de Dios acercado. Jesús lo ejemplificó, lo testificó, lo manifestó. Jesús lo anunció, lo proclamó. El reino continúa y sus exigencias éticas y morales siguen vigentes. Alguien diga amén. Algunas personas dicen, yo quiero el reino de Dios, pero no quiero sus exigencias éticas y sus exigencias morales. El reino de Dios viene acompañado con principios de ética y moralidad. Alguien diga amén por eso. El reino de Dios tiene que ver con recibir obedientemente a nuestro Padre amoroso y bondadoso. Y Él busca lo mejor para nosotros. Y nosotros como hijos obedecemos a este Padre íntimo en el nombre del Señor. Que me encanta esto. El reino de Dios, por tanto, está cerca. Dile ahí a tu cercano, a tu amigo, y si estás solo, di en el nombre del Señor, gracias, porque el reino de Dios está cerca. ¿Alguien cree esa afirmación? ¿Alguien cree esa proclamación? El reino de Dios está cerca. Esto manifiesta un sentido de urgencia para nosotros los creyentes, de empezar a dejarse usar, de empezar a ser discipulado y discipular a otros, porque el reino de Dios está cerca. De hecho, eso también pedimos en la oración modelo. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Venga a tu reino. Alguien proclame en el nombre del Señor que venga su reino. Y me encanta porque la Biblia dice que vendrán muchas personas, gentiles, es decir, no judíos, que se sentarán juntamente con Abraham, con Isaac y con Jacob en la fiesta del reino del cielo. Hay una fiesta. ¡Wow! Hay una fiesta. De hecho, ya estamos experimentando la fiesta del reino del cielo. Pero hay una fiesta postrera que va a devenir. Y vamos a celebrar lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo en el principio, lo que Cristo hizo cuando vino y lo que Cristo está haciendo por medio de la iglesia y por medio de sus hijos. Hay una fiesta en el nombre del Señor. Y muchos se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, porque la fiesta del reino de los cielos ya está preparada en el nombre del Señor. Me encanta esto porque la Biblia deja de manifiesto que Él nos dio autoridad, pero no una autoridad para abusar, sino una autoridad para bendecir. De esto se trata el reino, en un entorno familiar, en un entorno que continúa, que avanza. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas de la muerte, puerta que tipifica autoridad, significa poder, y Cristo, que es el Mesías, afirmó Pedro, que no se lo reveló ni carne ni sangre. Cristo, que es el Mesías. Y la iglesia dice que prevalecerá contra las puertas del Hades, contra las puertas de la muerte. Es decir, que el reino de Dios continúa en el nombre del Señor, a pesar de las cosas críticas, a pesar de las crisis que podamos vivir, a pesar de los abusos de algunos seres humanos, supuestos cristianos que no lo son, que solo dejan de manifiesto después que nunca fueron cristianos, solamente dieron mal testimonio y abusaron de gente, enriqueciéndose otros, pero el reino de Dios los conocemos por sus frutos, en el nombre del Señor. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Esto me encanta. Porque esto genera en nosotros una reacción de avance, una reacción de perseverancia. De hecho, ahí está claro en Mateo y dice, los que perseveran hasta el fin son salvos. Es decir, que los que son del reino de Dios tienen por consecuencia la perseverancia.
Alguien diga amén, porque los que están perseverando están testificando que le pertenecen al Padre, que son del reino, porque están continuando con su obra. Sublime Gracia continúa con su obra. Todos los discípulos, hermanos y hermanas de Sublime Gracia, todos los equipos están testificando que el reino de Dios continúa en el nombre del Señor. Con un Dios perfecto, con gente imperfecta, pero el reino de Dios prevalece, continúa en el nombre de Jesús. Tremendo. Así que permítanme orar. Gloria a Dios por lo que tomaron apunte. Espero que haya sido, lo cual yo creo con todo mi corazón, que ha sido una enseñanza edificante, transformadora, liberadora, en el nombre de Cristo, donde te has recibido firmeza, la palabra que tiene poder, que los demonios huyan en el nombre de Cristo. Que las sanidades fluyan en el nombre de Jesús. ¡Wow! Que te levantes del hospital en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Que recibas discipulado, enseñanza, conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios en su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros somos salvos. Puedes llenar ahí las redes. Jesús, Jesús, Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el Señor de mi familia. Jesús es mi mejor amigo. Este es el mensaje revolucionario. Jesús ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow, alguien diga amén. Voy a orar. Padre, gracias, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por cada familia, por cada hermano que ha estado presente, hermano y hermana. Porque tu palabra es eficaz, tu palabra es veraz y permanece para siempre. Gracias, porque esto se trata del reino, de recibir a Cristo y recibir sus palabras. Esto testifican que son del reino. Así que los bendigo en el nombre de Jesús con toda bendición espiritual, en el nombre de Cristo, porque mis palabras son vida, dijo Jesús. Mis palabras permanecen para siempre y son más cortantes que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Gracias, papá. Gracias, papito. Abba, Padre. A ti sea la gloria. Amén. Amén. Qué hermoso tiempo, qué hermoso encuentro, qué hermosa reunión. Celebramos a Cristo, seguimos orando por las necesidades de nuestros hermanos, seguimos orando por los países y por las naciones en dificultad. Estemos orando, ustedes ya han visto las noticias, así que sigamos orando, intercediendo. Bendigo el equipo de oración. Tenemos que seguir orando siempre. Tenemos un desafío y lo hacemos por amor, no solamente por responsabilidad. Nos hacemos responsables por amor. Así que permanezcamos en oración, permanezcamos creciendo. Invita a alguien más para que las puertas, para que pueda entrar al reino de Dios, porque las puertas están abiertas por Cristo. Y tenemos las llaves del reino para seguir abriendo la puerta para que las personas entren al reino. Alguien diga amén y tome esa palabra, porque realmente las llaves la tienen todos los cristianos y pueden abrir a otros al acceso para que conozcan a Jesús. Así que los bendigo y nos vemos en el estudio bíblico 20 horas el día martes. Descarguen Zoom los que no lo tienen. El jueves a las 20 horas nuestro encuentro de semana. Y todos los que están siendo discipulados de forma presencial o por Zoom, vamos a echarle para adelante, porque el reino de Dios, para adelante, dije. El reino de Dios va para adelante, perdónenme. Pero el reino de Dios avanza y continúa para la gloria de Cristo. Amén, los bendigo y nos vemos pronto.